Bienvenidos, mi nombre es Mía Valentina y el día de hoy estaré hablando sobre las medidas de uso y de precaución en los diferentes instrumentos frecuentados en la electrónica. Dígase voltímetros, amperímetros seriales, amperímetros de pinza, osciloscopios, entre otros. Y bien, primero que nada empezaremos hablando sobre el multímetro. Esta es una herramienta de suma importancia para cualquier persona que esté trabajando en el área de la electrónica o de la electricidad, ya que nos permite medir múltiples cosas, tales como voltaje, corriente, resistencia, continuidad e innumerable cantidad de cosas dependiendo en el equipo. Bien, empezaremos describiendo algunas de las medidas generales que abarcan estos instrumentos, ya que muchas normas básicas aplican para la mayoría de estas herramientas. Así que por esta razón empezaré con esto, y de ser un caso especial en otra herramienta, pues ya lo estaré mencionando en el progreso de este video. Muy bien, lo primero es utilizar guantes, bastante básico. Lo segundo es verificar que sus probetas estén en buen estado. Lo tercero es verificar que su herramienta esté en la medida de unidad correcta y deseada. Lo cuarto es trabajar en un ambiente limpio y que no esté contaminado. Es decir, trabajar en un lugar donde no haya mucho sucio que nos impida percibir correctamente qué es lo que estamos haciendo y los procesos que estamos llevando a cabo. Bien, estas son las medidas más básicas y pues el resto las iremos desglosando durante el progreso de este video. Así que sin más preámbulos, empecemos. Muy bien, lo primero que haremos será medir con nuestro voltímetro el voltaje de nuestro tomacorrientes. Entonces, para esto ubicamos nuestro voltímetro, bueno, en este caso es un multímetro, en la unidad de medida deseada. Obviamente, como vamos a estar midiendo un voltaje alterno, lo tenemos que colocar donde dice voltaje alterno. Y bien, verificamos que nuestras probetas estén en buen estado y lo colocamos. Como podrán ver, en el display presenta el resultado de la cantidad de voltaje que se encuentra en nuestro tomacorriente. Muy bien, otro caso sería con una pila. Esta pila está supuesta a tener 9 voltios, sin embargo está un poco desgastada, así que veamos cuánto voltaje queda dentro de ella. Para esto debemos de colocar la probeta correspondiente a su polaridad, es decir, el rojo representa el positivo, el negro representa al negativo. Entonces colocamos acorde a las polaridades, negativo con negativo y positivo con positivo. Recuerden de colocar la unidad de medida deseada. Y como podemos ver en el display, este es el resultado. Esta es la cantidad que tenemos dentro de esta pila. Bien, por último mediremos la corriente de este circuito que acabamos de ensamblar. Para esto queremos tener nuestro multímetro en la escala deseada. En nuestro caso lo tendremos en 20 miliamperios. Y colocamos cada probeta con la polaridad correspondiente. Y como podemos ver, este es el resultado. El amperímetro de pinza. Un amperímetro de pinza es básicamente un instrumento que se utiliza en las mediciones eléctricas, en especial para medir la intensidad de corriente eléctrica sin el inconveniente de abrir o interrumpir el circuito, como ocurriría con un amperímetro convencional. Este amperímetro de pinza puede venir diseñado de diversas formas y con el fin de realizar diferentes mediciones al mismo tiempo, como este, que mide voltaje, resistencia, entre otras cosas.
Al igual que el multímetro, este trae sus probetas, trae un display donde nos muestra los resultados, tiene sus controles y una fuente de alimentación. Bien, para medir con nuestro amperímetro de pinza, lo primero que debemos hacer es identificar el cable que queremos medir, es decir, saber la corriente que pasa por ese cable. Entonces, antes de introducirlo, tenemos que abrir la pinza y luego seleccionar el cable con la pinza, permitir que entre bien y luego presionamos el hold. Esto es opcional, yo lo hago para poder enseñarles. Y este es el resultado que nos va a dar. Como podemos ver, en este cable tenemos 3.6 amperios. También mediremos con nuestro ohmmetro. Y para esto debemos de colocar nuestro multímetro en la unidad de medida para medir resistencias. Y lo colocamos en la escala deseada. En nuestro caso lo pusimos en 20 kiloohms. Bien, lo primero que hacemos es tomar nuestras probetas, nuestra resistencia y moldearla a las pinzas y que quede de esta forma. Luego, como podremos ver en el display, nos mostrará el resultado, es decir, que esta es una resistencia de aproximadamente 3100 ohmios. Otra función muy interesante que tiene nuestro multímetro es la función de continuidad, que se encuentra acá, como podemos ver, es representada por este símbolo. Esta es una función muy interesante, ya que cada vez que identifica una conexión, el multímetro crea un agudo pitido. Y esto es obviamente bastante útil para identificar y comprobar conexiones. Aparte de esto, nos puede ayudar a prevenir cortocircuitos y evitar accidentes en relación a nuestro circuito. Entonces, para probar esta funcionalidad, vamos a utilizar una placa impresa y vamos a probar si sus vías tienen continuidad. Entonces, por ejemplo, empezaremos con esta vía y esta vía de acá. Como podemos escuchar, el multímetro está haciendo un agudo pitido. Esto significa que ha identificado una conexión entre estas dos vías, ya que la hay, como podrán ver. Ahora, si queremos comprobar que no hay una conexión entre dos vías que están, por ejemplo, cercanas, podemos colocar una de nuestras probetas en una de las vías y la otra probeta en la otra vía que queremos comprobar que no hay una conexión. Y si esta no realiza ningún pitido, esto quiere decir que estábamos en lo correcto y que no hay ninguna conexión. Por ende, podemos proceder a probar nuestro circuito. Los osciloscopios. Estos comprueban y muestran las señales de tensión como formas de onda y como representaciones visuales de la variación de tensión en función del tiempo. Las señales se representan en un gráfico que muestra cómo cambia la señal. En los osciloscopios comunes, el eje vertical representa la medición de la tensión y el eje horizontal representa el tiempo. En esta ocasión veremos la señal de un convertidor digital a análogo. Como podemos ver, esta es la señal. Y así es como nos la representa nuestro osciloscopio. Ahora, en el caso de los osciloscopios virtuales, al tener una señal de corriente alterna, para establecer el margen de diferencia, solo debemos de colocar uno de estos canales en 0. Por ejemplo, de esta manera.